Hola chicos, soy la profesora Viviana Schiavacase. En el video que vieron anteriormente solamente se conversó del concepto de máximos y mínimos locales en las funciones y también cuando consideramos un cierto dominio de la función existían los llamados máximos o mínimos absolutos, que era solo algo único. Solo va a haber un máximo absoluto o un mínimo absoluto dependiendo del dominio. Eh, Ahora lo que importa es ir avanzando en poder encontrar para una función para qué valores de su dominio van a existir esos máximos o mínimos locales o relativos. Y para eso necesitamos un concepto que aquí estamos definiendo, que se llama puntos críticos, o también se le llama valores críticos. Acá yo la abrevié solamente con notación como puntos críticos, P sub C, por llamarle una abreviación. Y los puntos críticos de una función corresponden al conjunto de todos los valores que están en el dominio de la función. Estoy traduciendo acá lo que está en este conjunto, tal que esta raya así, como slash de división es tal que la condición, la derivada de la función evaluada en este valor crítico, en ese x sub 0, me dé 0. O también la derivada evaluada en el x sub 0 no exista. Y esto vamos a explicarlo bastante bien con ejemplos. Ahora, si usted piensa, si la derivada en un cierto valor, al ser evaluada la función en un punto, en la abscisa del punto, el x0, recuerde que el punto de la función es un punto x0, la función evaluada en x0. Pero si yo tengo solo la derivada de la función, la evalúo en x sub 0, acá, y la derivada es 0, usted tiene que recordar que cuando ocurre esto es porque puede ocurrir dos cosas. Una, que la función esté creciendo y decreciendo, y acá justo la derivada es 0, por lo tanto la recta tangente horizontal. O también puede ocurrir que la función venga decreciendo y después creciendo, y justo acá hay un valor donde la derivada es 0, luego la tangente horizontal, por eso la derivada es 0, la recta tangente. Entonces, cuando la derivada es 0, a veces podemos hablar de máximos o mínimos. Pero también puede ocurrir, un ejemplo pequeñito, que lo quiero hacer acá, que la función, por ejemplo, venga creciendo, acá justo la derivada es 0 y después siga creciendo. Entonces, en este punto que tengo acá, tenemos la posibilidad también que sea un punto crítico. No todos los puntos críticos van a ser necesariamente candidatos a máximos o mínimos locales. Solo hasta ahora sabemos que un punto crítico es donde la derivada es 0 o, vamos a ver este caso también, cuando la derivada no existe. Entonces, la derivada no existe si una función, por ejemplo, hace algo de este estilo, que la curva, el eje cartesiano, y la función, por ejemplo, una vez un ejemplo que hicimos, venga decreciendo de esta manera, así, y después crezca así, y acá se genere como una esquina, ¿cierto? Un doblez. O también, y hay varias funciones que hacen eso, o una función, por ejemplo, la función raíz cuadrada. Si yo coloco la función y raíz cuadrada de x, y usted hace su gráfica, la función raíz cuadrada es una función que parte haciendo algo de esta índole. Parte de acá y crece rápidamente. Pero resulta que aquí, de la forma que crece, crece de tal manera que acá hay un punto donde la curva tiende a ser como vertical el crecimiento y después va creciendo suavemente. Es como algo así, una cosa así, para hacerlo fuera del contexto. Por lo tanto, aquí también vamos a después analizar eh, para estas funciones que donde el x es 0 va a ser un punto crítico. Veamos los ejemplos para entender esto mejor aplicado. Entonces, primero la definición. Aquí tengo una función f de t, que es la función raíz quinta de t. O también usted la puede denominar como t elevado a un quinto, porque todas las raíces se pueden expresar como una expresión de potencia con un exponente racional. Por lo tanto, o un polinomio con exponente racional, como quiera verlo. Tenemos que derivar. Sí o sí, la definición de punto crítico hay que derivar la función. Y acá tenemos que la derivada de f' de t,
Al derivar, las reglas de derivada, esto sería algo elevado al n, y la derivada sería 1/5 por t elevado a 1/5 menos 1, n menos 1. Y 1/5 menos 1 es 1/5 menos 5/5 elevado a menos 4/5. Por supuesto que esto tenemos que reescribirlo de tal forma de visualizar lo que estamos viendo. Es siempre conveniente que el exponente, cuando está con exponente negativo, signo negativo, lo llevemos a expresión positiva. Y para eso tenemos que hacer el cambio de orden, numerador-denominador. Entonces acá nos está quedando la expresión 1 partido en, aquí está 1/5, 1 partido en 5, y t a la menos 4/5 es lo mismo que colocar abajo t elevado a 4/5, o simplemente la raíz quinta de t a la cuarta. Ya, ahora derivé la función, la escribí en forma de cociente y tenemos que aplicar la definición. ¿Cuáles son los puntos críticos? Entonces, si miramos la derivada, la función derivada, en este caso, para el denominador, como restricción, no puedo yo considerar el valor de t igual 0. Entonces, si t vale 0, raíz quinta de 0 a 0 y no existe en la función derivada. Sin embargo, recuerde que el punto crítico son todos los valores que están en el dominio de la función. La función f de t, la original, si miramos su dominio, el dominio de esta función f, el dominio de f, esta función tiene dominio todos los reales, inclusive el 0. Entonces, si el 0 parte del dominio, y cuando derivo la función hay una restricción donde el 0 no corresponde a la derivada de la función, quiere decir que la derivada f' evaluada en 0, en este caso t0, no existe. Por lo tanto, pero sin embargo el 0 es parte del dominio. Luego tenemos que en este caso t igual 0 es un punto crítico, un p sub c o punto crítico de la función. Ya, por ser punto crítico, entonces uno dice cómo se va a ver gráficamente este valor en la función. Bueno, si usted usa un software para graficar y para comparar en este minuto, usted perfectamente puede utilizar la parte gráfica y se da cuenta que aquí hay un par de ejes para ver lo que va a hacer. Y esta gráfica de la función raíz quinta de t es una curva que viene decreciendo y acá se va haciendo vertical, va creciendo casi vertical, no es vertical, y después sigue creciendo. Ya, lo que ocurre acá, justamente en 0, la derivada no existe, porque si yo quiero dibujar la recta tangente en el punto 0,0, porque f de 0 vale 0, tenemos un problema del punto de vista que acá la recta tangente en este punto, en el 0,0, es prácticamente una recta vertical. Por lo tanto, las rectas verticales, la pendiente no existe. Luego, por eso que la derivada no existe, porque la recta tangente no tiene pendiente, o tiende al infinito, como dicen algunos. Lo que importa de esto es que el valor de t igual 0 es el único punto crítico de la función f de t, y gráficamente está pasando este problema con su función. Ahora, aquí tenemos una función más sencilla de derivar y que usted las conoce, que son polinomio cúbico, y queremos hallar puntos críticos. Tenemos que derivar f. Entonces, la derivada de f, f' de x, y en este caso, la derivada de una suma de una resta o resta y suma de términos, es la derivada de cada uno. Derivamos el primer término, queda la constante 2, derivamos x cubo, entonces nos va a quedar 3 por 2, 6x cuadrado, ¿cierto? Multiplicando 3 por la constante 2, más la derivada de x cuadrado, que sería 6x, y la derivada de menos 12x, que queda solamente la constante menos 12, porque la derivada de x es 1. Y por último, la derivada de la constante menos 7 sería menos 0 o más 0, pero es 0. Yo después que derivo, tengo que buscar herramientas para encontrar el punto crítico. Algo que no dije del problema anterior, la función que derivamos, su derivada, no podía ser 0. No hay ningún valor de t que haga 0, porque esto es un cociente y el numerador es constante. Por lo tanto, para que una función me dé la derivada sea igual a 0,
tengo que tener en un cociente que el numerador sea 0, pero el numerador es distinto de 0. Por eso acá en el caso 1 el punto crítico solamente era t igual 0. En cambio acá lo que vamos a hacer, ya derivamos, notar que al derivar esta expresión es lineal, lineal porque no tiene término fraccionario, y por supuesto tiene cambios de grado, grado 2. Y si la derivada la igualamos a 0, que acá, insisto, no era posible porque nunca iba a dar 0, dada la forma de la derivada, en este caso esto es equivalente, sí, solo sí, a tener la expresión 6x cuadrado más 6x menos 12 igual 0. Y esta expresión, como que escriba mejor acá, y esta expresión hay que factorizarla para resolver la ecuación, porque esto es una ecuación cuadrática. Hay muchas maneras de resolverla, yo la voy a factorizar. 6 factor de x cuadrado más x menos 2 igual 0. Factorizo, si usted quiere, resuelve con la fórmula directamente, o multiplica por un sexto y también reduce expresión. Yo factoricé por 6. Un producto igual a 0 cuando algún factor es 0. En este caso el 6 nunca es 0, por lo tanto la ecuación se reduce a resolver x cuadrado más x menos 2 igual 0. Y acá factorizamos y nos va a quedar x, vamos a factorizar, recuerde cómo factorizar, dos números que multiplicados me da menos 2 y sumado 1. Y en este caso serían factores 2 y 1. Para que el producto sea negativo puede ser más menos o menos más, pero la suma es positiva, por lo tanto el 2 tiene que ir con signo más y 1 con signo menos. Y de esta manera estamos factorizando bien la expresión x cuadrado más x menos 2. Bueno, un producto igual a 0, entonces para que sea 0, x más 2 es 0 o x menos 1 es 0, luego nos va a quedar la solución de x igual a menos 2 o x igual a 1. Y acá tenemos dos puntos críticos en conjunto para esta función, en menos 2 y en 1. ¿Qué está ocurriendo? En este caso la derivada existe, estos valores si yo lo evalúo en la función derivada hace que me dé 0, por lo tanto podríamos pensar que podrían dar situaciones como esta, donde alguno sea un máximo, un mínimo o ninguno, también puede pasar algo así. En este caso, si alcanzamos a ver acá un esbozo gráfico, así en forma sencilla, no muy sofisticado todavía, para poder graficar la función necesitamos las imágenes de f, es decir, quiero saber f evaluada en menos 2, ¿cuánto me da? Y la función f evaluada en 1, la función original. Bueno, f de menos 2 tenemos que evaluar acá. El cubo de menos 2, que sería menos 8, por 2 va a ser menos 16. Después menos 2 al cuadrado, que sería 4 por 3 más 12, más 12. Y menos 2 por menos 12, que es más 24, más 24. Y por último, menos 7, la función original. Y menos 16 más 12, eso sería menos 4, más 24 me da 20. Y si a 20 le resto 7, eso me da 13. Por lo tanto, aquí tengo, por ejemplo, el valor de menos 2 y acá tengo la imagen de I13, ese punto. La función va a venir, todavía no sabemos qué pasa con la función. Y f de 1 es más sencillo de evaluar, va a ser 1 al cubo es 2, 2 más 3 son 5, 5 menos 12, que sería menos 7, y menos 7 menos 7, menos 14. Ya, solamente para saber por dónde pasa la curva. Entonces acá tengo menos 2, acá tengo el 1. Y si este es 13, por aquí abajo más o menos tengo el menos 14, tengo ese punto. Ya, entonces, como esta curva es un polinomio, no es ninguna novedad saber que los polinomios son curvas que crecen y decrecen. Y esta función va a venir, en este caso nuestro, después con más análisis vamos a saber que la curva viene creciendo, va a llegar a este máximo. Importante saber que pasa en 0, en f de 0 llega el valor de menos 7, entonces va a cortar por acá, va a llegar acá, va a pasar por el valor de 0 menos 7 y después sigue decreciendo y por acá va a llegar un mínimo y va a crecer de nuevo. Por lo tanto tenemos marcados estos dos valores.
el valor de menos 2,13 que está acá y el 1, menos 14. En menos 2 y en 1, en esos dos valores son puntos críticos, valores críticos, y son parte del dominio de la función. Y como tenemos esta gráfica, estamos dándonos cuenta que cuando hay un valor crítico, esos valores críticos podrían ser máximo o mínimo, dependiendo de la forma de la gráfica o de una información que vamos a dar más adelante. Entonces, en este caso, para el punto crítico menos 2, va a haber un máximo en la función y aquí va a haber un mínimo. Vamos a ver otros ejemplos donde van a haber otros puntos críticos que no van a ser ni máximos ni mínimos y también lo van a hacer.